Hola amigos y seguidores de Jandimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia. ¿Están preparadas las fuerzas militares de Colombia para retomar la guerra contra el ELN? El ejército se debilita, mientras los ilegales se expanden y se fortalecen. Investigadores, expertos y un general retirado coinciden en que la fuerza pública no pasa por su mejor momento debido a la disminución del número de soldados, los recortes presupuestales y el deterioro del poder aéreo, entre otros factores. La brutal arremetida de la guerrilla del ELN contra un grupo disidente de las extintas FARC en el Catatumbo, que en solo una semana ha dejado un saldo de 60 muertos y 40.000 desplazados, llevó al gobierno de Gustavo Petro a reemplazar su política de paz total por una improvisada estrategia de guerra. Le corresponde al ejército actual, al ejército de la Constitución, salvar y proteger a la población del Catatumbo del ELN, su asesino. El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá, escribió el presidente en sus redes sociales. Petro, además, suspendió los diálogos con esa guerrilla y la fiscalía reactivó las órdenes de captura contra sus principales cabecillas, incluido alias Pablito, el mayor responsable de la ola de sangre. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no pasan por su mejor momento ni parecen preparadas para asumir en simultáneo varios frentes de guerra contra distintos actores armados. Investigadores, analistas y un general retirado, consultados por El País, coinciden en que en los 2 años y medio del gobierno Petro el ejército se ha debilitado, mientras los grupos armados ilegales se han fortalecido. Los problemas, más evidentes ahora con la reanudación del conflicto armado en varias regiones, van desde la disminución del número de soldados, los recortes presupuestales y el deterioro del poder aéreo, hasta la pérdida de capacidad en los servicios de inteligencia y la eliminación de las fuerzas de tarea conjunta. En contraste, el ELN, las distintas disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo han aumentado sus integrantes, han consolidado su poder y se han expandido por más zonas del territorio. Jorge Mantilla, investigador en temas de conflicto y seguridad, explica que desde el año 2018 el tamaño de las fuerzas militares han caído en cerca de 40.000 hombres. En 2021 había 203.000 integrantes en el ejército, y en 2023 el número se redujo a 172.000, dice por teléfono. Y añade lo que parece ser la paradoja más difícil del esfuerzo de paz total de Petro: la fuerza pública viene disminuyendo su pie de fuerza, pero los grupos armados lo han aumentado. En el último año, el Clan del Golfo se expandió 25% en hombres. Este es un primer síntoma del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública en este gobierno. Un informe de inteligencia militar publicado esta semana por El Tiempo confirma esa disminución. El máximo tope de hombres que ha tenido el ejército fue en 2012, en el segundo año de la presidencia de Juan Manuel Santos, con 242.350 uniformados. Hoy nosotros el ejército seguimos para abajo. Hoy hay 177.800 soldados, se lee. En contraste, en 2023, según el informe, había aproximadamente 18.334 hombres en armas de todos los grupos ilegales, una cifra que para 2024 era de 21.201, un crecimiento del 14%. El ELN, en particular, pasó de 5.800 guerrilleros en 2022 a 6.300 en 2024. Laura Lizarazo, analista para Colombia de Control Risk especializada en conflicto armado, coincide en la lectura: las fuerzas militares alcanzaron un pico de capacidades que quedó atrás hace unos años. Afirma que, desde que llegó Petro al poder, se han reducido de manera significativa los esfuerzos de reclutamiento de soldados. De agosto de 2022 a agosto de 2023, se redujeron casi a la mitad. Las tropas no se están renovando. A la reducción del pie de fuerza se suman los múltiples cambios en la cúpula. Las Fuerzas Armadas de Colombia han sufrido una progresiva y gradual erosión de sus capacidades tácticas, de inteligencia y de respuesta operativas, que se aceleró y se profundizó cuando el presidente Gustavo Petro asumió el poder, concluye Lizarazo. Otro problema que debilita a las fuerzas militares es la pérdida del poder aéreo. Mantilla, doctorando en Criminología, Derecho y Justicia en la Universidad de Illinois en Chicago, muestra un panorama preocupante. Cerca del 60% de la flota aérea colombiana está hoy en el suelo. No puede volar o porque requiere mantenimiento, o porque está en una fase de obsolescencia, o porque no hay gasolina. De acuerdo con el investigador, para el segundo semestre de 2024 solo el 25% de los helicópteros y el 60% de los aviones estaban operando.
En 2022 la Policía Nacional contaba con 96 aeronaves operativas, a junio del 2024 eran 69. Eso se ve reflejado en las horas de vuelo, un indicador clave de la capacidad aérea. Lizarazo explica que los pilotos han reducido significativamente sus horas de entrenamiento. En su pico de capacidades, un piloto volaba 100 horas al mes, a inicios del año pasado eso pasó a 10 horas. Uno de los factores que ha producido esa pérdida de capacidad es la reducción del presupuesto. En noviembre del año pasado, el Ministerio de Defensa redujo la asignación para gastos de funcionamiento, con 14.000 millones de pesos menos para el combustible de las aeronaves. Si se reduce la gasolina, los pilotos pierden horas de vuelo. Eso se ve reflejado en que tenemos una fuerza aérea menos experimentada que la de hace unos años, dice Mantilla. El general retirado Rafael Colón agrega otro elemento. Afirma que los continuos ceses al fuego y las 9 mesas de negociación paralelas que emprendió el gobierno confunden a los militares. Desde hace 2 años, hemos visto que los grupos armados fortalecieron sus capacidades con economía ilegal, pero la fuerza militar está maniatada. Las guerrillas han cogido ventaja. Para Colón, uno de los síntomas más graves de ese debilitamiento es que la mayoría de las disputas por el territorio se están dando entre grupos armados. Las fuerzas militares se resguardan en las bases y pierden la ofensiva. Mantilla coincide, el Estado ha perdido la iniciativa. En el Catatumbo, el ejército duró una semana entrando solo a recoger cuerpos y ayudar a evacuar a los civiles. Eso desdice mucho de la capacidad para controlar el territorio e imponer las condiciones de la guerra. El último factor, según los 3 consultados, ha sido la decisión de desmontar las fuerzas de tarea conjunta, tomada en noviembre pasado. Para los expertos, sin ella se compromete la capacidad de realizar acciones de gran envergadura entre el ejército, la armada y la fuerza aérea, como las que se requieren en el Catatumbo. Lo que está pasando en esa región demuestra que el gobierno no tenía un plan B si la paz total salía mal, dice Mantilla. Y concluye, no tenemos certeza de que vaya a haber una victoria militar como el presidente anuncia. Lizarazo insiste, este gobierno no ha hecho una articulación de política de paz y la estrategia de guerra. Las perspectivas no son favorables. El país se intentó comunicar en varias ocasiones con el Ministerio de Defensa, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no habían contestado la solicitud. Colombia afronta crisis de seguridad con ejército débil, paz total en jaque y sin defensa. Crece el temor de que la violencia del Catatumbo se replique en al menos 5 regiones del país. La salida irrevocable del ministro de Defensa, Iván Velázquez, en medio de la sangrienta escalada y en el Catatumbo crisis de violencia que generó la suspensión de la mesa y el estallido de otros conflictos entre grupos armados por el control del territorio, todo esto con unas fuerzas militares diezmadas por múltiples factores. Tiene el país en una crítica situación de orden público. A esto se suma que la política de paz total, que pretendía ser una solución integral al conflicto armado, va dando tumbos y flaquea ante los vacíos jurídicos, la ausencia de metodología y la falta de líneas rojas para los grupos armados con los que se negocia. Muestra de la crisis que atraviesa la política insignia de la administración de Gustavo Petro es la detención de Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, jefe de los comandos de la frontera y delegado de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. La aprehensión del cabecilla del principal actor de las economías ilícitas en el Putumayo, en un operativo adelantado por el CTI tras un requerimiento de la Corte del Distrito Sur de California, Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico, abre un fisura y prácticamente sentencia esta negociación, cuyo mayor avance había sido la firma de un acuerdo parcial para sustituir 2.000 cultivos de coca en un departamento que tiene cerca de 50.000. Seguramente la continuidad de la mesa dependerá de lo que suceda con Araña. Es evidente que hay una sistemática falta de coordinación interinstitucional que sigue afectando la implementación de la paz total. Esta situación se ha presentado desde el inicio del gobierno, señaló el profesor e investigador de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trellus, quien agrega que esta situación condiciona el futuro de las 5 mesas que están activas: Comuneros del Sur, disidencias de Calarcá, Buenaventura, Quibdó y Medellín. Analistas sostienen que, en todo caso, esta situación solo evidencia un problema recurrente en la política de paz, la falta de límites claros para miembros de las organizaciones armadas, situación que ha mutado en un aumento de la violencia y en que sus cabecillas sigan delinquiendo sin oposición. Este momento crítico, en el que se requiere redoblar esfuerzos tanto en el ámbito de la negociación como en la recuperación de la autoridad en áreas que han estado bajo el dominio de grupos armados ilegales,
se enfrenta, por ahora, sin un liderazgo claro en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, no hay que olvidar que durante la gestión de Velázquez, diversos factores como la salida de altos mandos militares, así como la reducción de capacidades operativas y de inteligencia, han sido señalados como otros determinantes en el fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Mientras que expertos en seguridad afirman que Velázquez no logró consolidarse como un interlocutor clave ante el presidente Gustavo Petro, lo que afectó el respaldo a la cúpula militar en el marco de la política de paz total. Hoy Colombia, según informes de inteligencia, tiene al menos 5 zonas que son vistas como una olla de presión: sur de Bolívar, Sierra Nevada de Santa Marta, Arauca, Cauca y zonas de Putumayo, sin contar las áreas en donde ya se presentan una crisis humanitaria a razón de la violencia: Catatumbo y Chocó. Lo anterior se registra en momentos en los que se produce el sorpresivo relevo de la dirección de la policía, de donde salió el general William René Salamanca, y de otros 5 oficiales de la institución, en medio del enorme ruido por la corrupción en la institución atribuida al poderoso zar del contrabando, Diego Marín. Sin embargo, la situación de orden público podría entenderse al hacer una mirada retrospectiva sobre el comportamiento del crecimiento y expansión de los grupos armados y el análisis de la estrategia de seguridad implementada en distintos momentos. Cifras de la fuerza pública revelan que desde la aparición de las disidencias entre 2016 y 2017, fue a partir de 2020 cuando comenzaron a tener una expansión sostenida, algo que el actual gobierno no ha pedido frenar y, por el contrario, la curva de crecimiento ha sido más fuerte. En el caso del ELN, desde 2017, precisamente luego de la salida de las FARC de muchas zonas, se inicia un proceso de crecimiento desde 2018 que se ha estabilizado en el promedio de 6.000 hombres. Sin embargo, quizás lo más evidente es el crecimiento del Clan del Golfo, que desde 2018 hasta 2024 ha crecido un 100% en número de integrantes y expansión territorial. Gerson Arias, miembro del Grupo de Investigación de la Fundación Ideas para la Paz FIP, señala que, sin dudas, el tema del Clan del Golfo ha sido el más crítico. Desde el inicio del gobierno de Iván Duque hasta 2024, este grupo armado ha duplicado su capacidad armada, que hoy oscila entre 7.500 a 9.000 personas en armas y redes de apoyo, y tanto el gobierno Duque como el de Petro no han podido detener esta consolidación territorial de este actor en armas, dijo. Esta expansión ha venido acompañada del crecimiento del reclutamiento de menores y de la cualificación de su gobernanza criminal y su portafolio de rentas ilícitas. De hecho, este es uno de los grupos que pide pista en la política de paz, pese a no tener estatus político. Además, al igual que sucede con las bandas que negocian con el gobierno en Medellín, Quibdó y Buenaventura, actualmente no hay un marco jurídico para su sometimiento, lo que genera serias dudas sobre el verdadero alcance de una eventual negociación. El experto también señala que la actual crisis se debe a una desarticulación y el poco diálogo entre la estrategia de seguridad y la política de paz, cuyo origen está en los errores de diseño y método del gobierno Petro en materia de paz total, pero también en la herencia de politización de la fuerza pública que irresponsablemente alentó el gobierno Duque. Aunque otros expertos aseguran que la actual crisis no puede verse solo en la expansión de los grupos, sino en el poder y capacidad de gobernanza armada, factores que no se pueden medir por el número de personas armadas, milicias o frentes guerrilleros, sino por su grado de control territorial y su capacidad de diseñar y sostener una operación armada como la que tiene hoy en Catatumbo. Otra mirada tiene Marta Lucía Ramírez, es ministra de Defensa, quien manifestó que la actual crisis es el resultado de la irresponsabilidad e improvisación del gobierno al no diseñar una estrategia de seguridad y defensa que permitiera fortalecer la presencia del Estado a la vez que el gobierno estaba hablando de paz. Se debilitó la capacidad del Estado para ejercer autoridad, dejaron a las Fuerzas Armadas sin dirección clara ni el apoyo presupuestal, logístico y político requerido, y se permitió deliberadamente que los grupos armados ilegales expandieran su control territorial, reduciendo la capacidad operacional o casi que maniatando a la fuerza pública. Dijo Ramírez y añadió: la seguridad requiere coordinación interinstitucional, presencia del Estado más allá del ámbito militar y un respaldo claro a quienes están gobernando en el territorio y combatiendo el crimen para proteger a la ciudadanía. Como solución a la crisis, el experto en seguridad Henry Cancelado señala que una de las salidas, a corto plazo, es darles capacidades a las fuerzas militares para que hagan su trabajo. Mientras haya comandantes, generales, almirantes y comandantes, vamos a tener mando, y de ahí para abajo, toda la cadena es muy profesional y está organizada.
Queda demostrado que cuando les dan capacidades e instrucciones o desde lo político, funcionan bastante bien, dijo. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.